Megumi en Boku no Hero, especial OVA. En la batalla de Shinjuku. Megumi desde su interior estaba destrozado y teniendo que mirar cómo Sukuna mata uno a los hechiceros que batallan contra él. En estos momentos su amigo Yuji Itadori estaba batiéndose en un 1 contra Sukuna, el rey de las maldiciones. La pelea fue intensa y mortal. Yuji había extendido su dominio, pero Sukuna usó un voto vinculante para recuperar un poco de energía maldita a cambio de 2 de sus brazos. Cuando la pelea parecía que ya estaba decidida, teniendo a un Sukuna mal herido y tirado en el suelo. Con Itadori vencedor y victorioso, listo para darle el golpe de gracia a Sukuna y quizás rescatarlo, sinceramente. No pensaba en la segunda opción, no debería de seguir vivo. No tendría por qué, pero... Por unos momentos la imagen de su hermana se hizo presente. Lo cual lo hizo abrir los ojos y comenzar a sacar lágrimas. Sumiki. Decía el nombre de su hermana mientras volvía a cerrar los ojos esperando a que todo termine. Pero luego sintió como su cuerpo lentamente era rodeado de una extraña sensación de libertad, como si la presencia y el control de Sukuna lentamente desapareciera. Abrió los ojos, y quedó atónito al ver que enfrente de él estaba su amigo Yuji partido a la mitad. Mientras una especie de grieta se había abierto en el lugar, y anteriormente había escuchado a Sukuna canticar las palabras del corte del mundo. Por lo cual era fácil de deducir que había usado ese ataque en su amigo, pero... ¿qué era esa brecha? ¿Qué rayos pasaba? No pudo seguir pensando ya que sintió como quedaba inconsciente, al Sukuna abandonar por completo su cuerpo, debido a que para lograr hacer el corte que parte el mundo, había dado su vida a cambio y se convirtió en cenizas. Y ahora el control de su cuerpo volvía a ser suyo. Pero debido a todo el castigo que recibió por toda la batalla, cayó inconsciente. Y la brecha comenzó a absorber la atmósfera del lugar, y con ello también absorbió a su amigo Yuji y seguidamente a Fushiguro después. En otro lugar. Una brecha se había abierto no muy alto en el cielo de una ciudad en la noche, de donde cayó un chico pelinegro puntiagudo con varias marcas de golpes en el cuerpo y algunas marcas de cortes y varias cicatrices en el cuerpo, el cual cayó al suelo creando un pequeño cráter. Al ser de noche no había mucha gente en el lugar y el sonido del impacto no fue escuchado por nadie, a excepción de 2 personas. Las cuales estaban trabajando en una cafetería, estando ya por cerrar, pero vieron a ese chico tirado en la calle con un cráter y inconsciente. Rápidamente uno de los presentes, que era una chica pelinegro y algo extenso, llegándole más allá de los hombros. Sujetado en una cola de caballo con 2 mechones medios en la parte frontal de ojos marrones. La cual se acercó al chico asustada y preocupada por su estado. ¿Qué había pasado? No había visto el momento en que había caído del cielo, así que estaba confundida de cómo había llegado a ese lugar de la nada y en ese estado. ¿Fue un villano? Haruko. Papá. Prende el auto y vamos al hospital rápido. Decía notándose algo angustiada y alarmada por el chico. Un hombre de al parecer 34 años de edad salía también de la cafetería y se alarmó por ver mejor al chico en ese estado. Rápidamente, sin hacerse más preguntas por el estado del chico, preparó el auto y lo encendió, para luego bajarse y cargar en brazos al Megumi. La chica, que era su hija, abrió la puerta trasera y el hombre colocó cuidadosamente a Megumi recostado en los asientos, para luego padre e hija subirse al coche e ir al hospital más cercano. En otro lado, en un lugar oscuro y sin luz, se encontraba un Megumi con los ojos cerrados, flotando en ese espacio oscuro y vacío. Con su ropa de la escuela de hechicería, sin heridas y como nuevo. Lentamente abrió los ojos y vio dónde estaba, confundiéndose. Megumi. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Decía mirando a su alrededor sin ver nada en absoluto, confundiéndose mucho. Hasta que lentamente los recuerdos comenzaban a llegar a él, como fue poseído por Sukuna, como su profe Goyo y varios más habían muerto o habían sido derrotados por Sukuna, como su amigo Itadori había hecho de todo por salvarlo y como él había rechazado su ayuda al no tener razones para vivir, y como su amigo había muerto partido a la mitad por Sukuna en ese último corte que parte el mundo.
Y como se había abierto una brecha por el ataque. Megumi estaba muy confundido, ahora mismo no sabía dónde estaba, pero unas voces de la nada le hablaron. Vos, sin embargo, también tienes que poner de tu parte. Tienes que ser fuerte. De modo que yo no tenga que abandonarte. Con que no eres Zen ni me alegra. Si tuviera tiempo para pensar en maldecir a alguien, preferiría usarlo para pensar en quienes aprecio. No me rendiré. No me importa cuántas veces tenga que intentarlo, despierta Fushiguro. La voz de Gojo, su hermana, su amigo Itadori, y ese extraño sujeto de Shibuya resonaron en su mente. Al escucharlas, no pudo soportar y quebró en lágrimas, comenzando a llorar lentamente. Megumi, Itadori, Sumiki, decía nombrando a su hermana y amigo, y luego recordó a Goyo. Profe Goyo. Todos, lo siento. Decía en lágrimas mientras quebraba en llanto. Horas después Megumi lentamente abría los ojos, viendo que estaba en una especie de hospital rodeado de cables y tubos, y con vendas en su cuerpo. Lo cual lo confundió, lentamente se sentó un poco quejándose por el dolor en su cuerpo, se tocó la cabeza un poco y luego volvió a recordar todo lo ocurrido. De lo ocurrido en la pelea en Shinjuku. Rápidamente ignorando el dolor se paró y se quitó los cables y algunas vendas y miró por la ventana para ver si todavía estaba en Shinjuku. Al mirar afuera, vio una ciudad extraña, una ciudad que no reconoció y nunca había visto antes. Iba a seguir preguntándose qué rayos pasaba y en dónde estaba, peor aún. No lograba percibir la energía maldita de nada, ni de los hechiceros. Ni de las personas, ni siquiera sentía maldiciones. Lo cual lo dejó en shock. Pero una enfermera entró a la habitación con tranquilidad con unos papeles en su mano, levantó la mirada para ver al paciente, pero sus ojos se abrieron como platos al ver que el chico se había despertado muy rápido, ni siquiera había pasado 2 días y ya estaba despierto. Se le cayeron los papeles por la sorpresa, pero rápidamente tocó un botón rojo que estaba al lado de la puerta que era una señal de alarma para el centro del hospital y así llamará más refuerzo por las dudas. Doctora, vaya chico, despertaste. Decía sorprendida mientras recogía sus papeles y a la vez trataba de hablar con tranquilidad al chico sin alterarlo. Megumi giró su cabeza y vio a una doctora, lo cual lo confundió, pero rápidamente entendió que ella y posiblemente más doctores lo habían atendido, estaba en un hospital al parecer. Pero ¿cómo rayos llegó ahí? Y mejor aún, ¿cómo rayos seguía vivo? Megumi, ¿quién eres? Decía serio. La doctora dio un suspiro viendo que Megumi no estaba alterado pero sí algo serio. No, lo cual no era tan malo. Doctora. Tranquilo, solo soy una doctora. Puedes relajarte, no te haré nada. Solo quiero asegurarme que estás bien. Decía tranquilamente con una pequeña sonrisa amable y suave. Megumi, ¿dónde estoy? ¿Qué parte de Tokio es esta? Decía serio. La doctora se confundió mientras daba una pequeña sonrisa. Doctora, estás en Tokio mismo, chico. Decía explicándole a Megumi, el cual se confundió. ¿Ese era Tokio? Imposible. Él había vivido en Tokio toda su vida y sabía perfectamente cómo era. Ese lugar no era Tokio para nada, tenía tantas cosas diferentes a como él recordaba. ¿Le estaba tomando el pelo? Doctora, ¿cómo te llamas? Preguntó con tranquilidad y confianza. Megumi la miró y solo dijo. Megumi. Asintiendo la doctora. Doctora, bueno Megumi, verás. Necesito hacerte un par de preguntas si no te molesta, pero eso será cuando te sientas mejor. ¿Tienes el número de tus padres para que puedan venir a retirarte cuando estés mejor? Preguntó con una sonrisa. Megumi al escuchar la pregunta dio un suspiro mientras miraba de reojo a otro lado levemente. Megumi, no tengo padres. Al decir eso sorprendió a la doctora, la cual le preguntó esta vez si tenía tíos, abuelos conocidos o alguien mayor edad para ver por él, pero en todas negó el chico con simpleza. La doctora lo miró con asombro y tristeza. ¿Cómo era que un chico no tuviera ni un solo familiar que viera por él? ¿Será que era un huérfano y por eso se encontraba en ese antiguo estado? Megumi.
¿Y mi ropa? Preguntó confundido. La doctora reaccionó un poco y luego le hablé. Doctora. Oh, ¿no tenías ropa? Solo un rato. Pantalón blanco rasgado y maltratado. Mandamos a pedir ropa a tu talla. Explicaba la doctora. Megumi asintió para el mismo y más sus preguntas se resolvían de a poco, o sea que si tuvo la vestimenta que tenía Sukuna cuando peleaba contra los hechiceros, por lo cual se habían transcurrido los sucesos en Shinjuku. Megumi. Por las dudas, ¿usted sabe del incidente en Shibuya? Preguntaba serio, si llegaba a negar. Definitivamente este no era el Tokio que conocía, el incidente fue un evento que fue anunciado globalmente al mundo y todos lo sabían. Esperaba que si lo supiera porque si de negar fuera, comenzaría a entrar en algo de pánico. La doctora arqueó una ceja con confusión mientras negaba. Para nada, nunca escuché de ese incidente. Shinjuku está en perfectas condiciones como siempre. ¿A qué incidente te refieres? ¿Te refieres al ataque de un villano? Preguntaba confundida, haciendo que Megumi se confundiera aún más. ¿Ataque de un villano? ¿Qué significaba eso? Iba a preguntar pero al lugar llegó otro doctor, pero se confundió en gran medida al ver que ese doctor tenía una cabeza de perro blanco pero con forma humanoide. Doctor. Oh vaya, ¿con qué esto significaba? Despertaste muy rápido, chico. Decía con amabilidad mientras estaba por acercarse a Megumi. Pero este rápidamente había juntado sus manos en una extraña pose de manos, de donde salió un gran lobo de color blanco y negro con una forma parecida a un hombre lobo con grandes garras, el cual rápidamente se colocó al lado de Megumi y lo cubrió con su cola un poco mientras gruñía agresivamente hacia los doctores. Megumi. Es una maldición. Qué extraño, no siento energía maldita desprendiendo de ella, ¿qué significa esto? Dijo muy confundido en voz baja. Los doctores se alarmaron en gran medida, alzando las manos al unísono en señal de rendición. Doctor. Wow, chico, relájate. Soy el doctor que te curo. Decía tratando de calmar a Fushiguro, el cual se confundió al escuchar hablar al sujeto. Solo las maldiciones de categoría especial podían llegar a comunicarse verbalmente, pero esta cosa no desprendía ni un granito de energía maldita o instinto sanguinario como una simple maldición. Además, podía ver a su Shinigami. Solo una maldición o hechiceros lo podían hacer. ¿Qué era esa cosa? Doctora. W. Fushiguro. Cálmate, sí. Guarda tu hombre, cosa lobo o lo que sea, por favor. Decía con nervios pero tratando de calmar al chico. Megumi la miró sorprendida. ¿Podía ver a su lobo? ¿Cómo era posible? ¿Era una hechicera? No, su apariencia y energía no se asemejaba a la de un hechicero, y además con más razón debería de saber del incidente de Shibuya o de la batalla en Shinjuku, o mínimamente reconocerlo como del clan Zenin. Pero ninguna de esas opciones había ocurrido. Luego de unos segundos el chico dio un suspiro y todavía dejó a Kabal a su lado, el cual se había calmado también. Solo lo tenía por si las dudas. Doctora. Tienes un don muy interesante, Megumi, lindo perrito. Decía con confianza acercándose al loco, acariciando su cabeza suavemente haciendo que el lobo sacudiera su cola levemente. Sacándole una gota de sudor a Megumi y el doctor cabeza de perro por la extremada y repentina confianza que le tenía al perro para que no coma un brazo. Megumi. Entonces, ¿qué es usted? Dijo refiriéndose al doctor, el cual dio una pequeña sonrisa. El doctor le comenzó a explicar sobre que él era un sujeto con un don de tipo mutación, lo cual hizo que su cabeza tomara la forma de un perro y algunos atributos también. Megumi confundido preguntó qué era un don. A lo cual los doctores quedaron muy confundidos por la pregunta del pelos de punta. Megumi en su mente comenzaba a volver a tener preguntas. ¿Dones? ¿Tipo mutación? ¿Será que ellos ya conocían su técnica maldita? No. Era otra cosa, no poseían energía maldita, por lo cual no era una técnica maldita. Seguía preguntándose cómo rayos era que no tenían ni una pizca de energía maldita, pero lentamente comenzaba a pensar en algo que lo alarmaba, ya que todo pintaba que
Había llegado a otro mundo de algún modo, quizás con ese último ataque que lanzó Sukuna, y esa brecha que se abrió en el aire, quizás lo absorbió y hizo que terminara cayendo en este lugar. Era tan irreal y casi un sueño a simple vista, pero era lo más seguro. Después de todo, ¿cómo explicaría el hecho de que no hay energía maldita, no hay maldiciones ni hechiceros ni una sola persona que recuerde el incidente de Shibuya? Y peor aún, ¿cómo era que veían su técnica de las 10 sombras? Si era una técnica invisible para cualquiera que no tenga energía maldita, esto era un lío terrible. Pero se haría el tonto y intentaría conseguir más y más información de este lugar. El doctor le explicó que eran los dones, que se formaban a la edad de 4 años, y era como un sobre aleatorio, no sabrías qué te puede tocar con exactitud. También le explicó de la existencia de sujetos llamados héroes, los cuales usan sus poderes para el bien común. Como salvar a personas y del bienestar de la ciudad. Como también habían otros sujetos que se llamaban villanos, sujetos con deseos propios, con el fin de usar sus habilidades para bienes personales y codiciosos capaces de quitarle la vida a cualquier inocente con tal de cumplir sus intereses. Para ello estaban los héroes, los cuales se hicieron para también detener a estos sujetos conocidos como villanos. Cada información que más y más iba recopilando dejaban a Megumi con cara de Pocket, ya que sonaba como una historia que un niño fan de Marvel o DC contaría y haría su propio cómic. ¿Héroes? ¿Villanos? ¿Poderes que se forman a la edad de 4 años? ¿Qué estupideces eran esas? Pensaba suspirando. Luego de eso el doctor le hizo un par de preguntas a Megumi, entre ellas, el cómo se llamaba. Cómo había terminado en ese estado, de dónde era y demás. En donde cada una de ellas Megumi con tranquilidad respondía con mentiras, hechas en ese momento con sentido y lógica en cada una de ellas. Le dijo que se llamaba Fushiguro Megumi, que era un huérfano desde los 7 años y que sobrevivía gracias a su don, entre comillas. Y que un villano lo había atacado y robado sus pertenencias que llevaba en ese momento. Lo cual tenía un poco de sentido. El doctor anotaba lo dicho por Megumi y entendió, creyéndose la mentira completamente, ya que la capacidad para mentir de Megumi era muy natural. El doctor y la doctora sintieron empatía por el chico. Ser huérfano desde los 7 años era algo duro de imaginar, y que un villano lo atacara y lo dejara casi muerto era algo tan feo para un chico de su edad. Ahora mismo tendrían que pensar en qué hacer con el chico, no podía quedarse a vivir en el hospital. Quizás podrían dejarlo en un orfanato, donde sería como tener un empleado más, ya que con su edad podría ayudar en los bienes domésticos de la casa. Pero un doctor con apariencia normal entró a la habitación y le avisó algo al doctor. Doctor Random. Señor, el hombre que trajo al chico está en el mostrador preguntando por él. Al decir eso el doctor Cabeza de Perro asintió mientras daba una pequeña sonrisa, para luego el doctor Random irse sin más. Doctor. Bueno chico, el hombre que te trajo aquí para que podamos curarte está aquí, ¿quieres verlo un momento? Preguntaba con tranquilidad. Megumi arqueó una ceja pero luego entendió, tenía sentido. Aunque pensaba que había caído cerca del hospital, como no estaba consciente cuando cayó aquí, no sabía nada. Megumi solo asintió levemente haciendo que el doctor también asienta, para luego ambos doctores irse del lugar dejando a un pensativo Megumi, el cual fue a la ventana a mirar el lugar un momento, siguiendo contemplando cada cosa rara que veía, como gente con partes del cuerpo raras, o sujetos con pijamas raros usando habilidades especiales. Lo cual le sacaba una gota de sudor al ver que era verdad ese tema de que había héroes. ¡Qué ridículo! Pasaron unos cuantos minutos que podría decir que fueron como 37 minutos, lo cual estaba haciendo impacientar a Megumi, el cual estaba por salir de la habitación sin más, pero justo entró el señor, el cual era un hombre de 34 años, ojos café y pelo negro con barba igual a algo negra aunque no demasiado. Con ropa casual con jeans grises con cortaduras en las rodillas, zapatillas del color que tú gustes. Y camisa igualmente del color que tú gustes. El cual al ver a Megumi dio una sonrisa y un suspiro de alivio. Hombre, qué bueno que estés bien chico. Cuando te encontramos estabas hecho un desastre.
Bromeaba levemente mientras se acercaba a Megumi. El cual lo miro con una ceja alzada y lo miro de arriba a abajo. Megumi. Así que, ¿usted me ayudó? En ese caso. Le debo un gran favor, señor, muchas gracias. Decía dándole las gracias educadamente a su ayudante, haciendo que el hombre se ría y niegue con la cabeza. Hombre. Para nada, chico, no fue nada. No podía dejarte ahí en la calle tirado con todas esas heridas, además si lo hacía, mi hija no me dejaría en paz nunca. Decía riéndose levemente. Megumi. ¿Hija? ¿Tiene una hija? Preguntaba curioso. El hombre asintió y le explicó que él con ayuda de su hija lo habían traído ahí al hospital, asintiendo luego Megumi con la información. Megumi. ¿Y qué hace aquí exactamente? Decía mirándolo inexpresivo como de costumbre. El hombre dio un gran suspiro mientras se acomodaba la garganta un poco. Hombre, en primeras, solo vine a ver cómo seguías, mi hija Haruko me dijo que venga a ver cómo estabas hasta que despertarás. Pero ahora, el doctor me explicó un par de cosas. No tienes familia o un hogar, ¿verdad, Fushiguro? Dijo con una pequeña sonrisa triste hacia el chico, ya que, el doctor antes de que entrara al lugar y viera el estado del chico, le habían explicado todo lo ocurrido y la historia inventada de Megumi. Sabiendo ahora que el chico era huérfano. Megumi. ¿Ya, qué con eso? Preguntaba tranquilamente. Hombre. Bueno, verás. Yo y Haruko trabajamos en una cafetería, y solo somos ella y yo, ya que no conseguimos muchos ayudantes que quieran ayudar en la cafetería. Y viendo que tú no tienes hogar, quería ofrecerte la posibilidad de trabajar en mi cafetería y hospedarte ahí hasta conseguir un departamento, te pagaré claramente. Explicaba con tranquilidad y simpleza, cosa que sorprendió un poco a Fushiguro, ese hombre era muy amable. Le recordaba a Buji. De algún modo. Fushiguro. Vaya. Qué inesperado, lo agradezco, pero... Dijo, pero se detuvo un momento, estaba por rechazar la oferta, pero luego lo pensó mejor, era una buena opción, después de todo. Si aceptaba tendría un trabajo y así podría conseguir una casa y no tener que dormir en las calles o los techos. Fushiguro pensó un momento y dio un suspiro. Está bien, le agradezco mucho esta oferta, la aceptaré. Decía haciendo una pequeña reverencia hacia el hombre, el cual dio una sonrisa mientras asentía. Hombre, jeje, me alegra que aceptarás, Fushiguro, cuando sientas que puedas salir, avisa a los doctores y haré todos los papeles para retirarte. Decía con tranquilidad. Megumi le había dicho en ese momento que se sentía en perfectas condiciones, a lo cual el hombre sin más le comunicó a los doctores que retiraría a Megumi a su nombre, luego unos pocos papeles. Megumi y el hombre de nombre ya se encontraban yendo en auto, más específico el del hombre. Megumi mientras miraba por la ventana del coche quedaba más y más confundido, la apariencia de las personas en el lugar eran tan raras, habían sujetos con ojos de rana. Otros con nariz y patas de conejo. Uno con los ojos enormes y redondos. Etc. Luego de un rato de paseo, el hombre y Megumi llegaron a una cafetería que se podría decir entre lo normal y de calidad, no era un lugar feo. Lo cual le agradó un poco. Hombre, llegamos, así que mal mis modales. Me llamó Kinzo, un gusto, Fushiguro. Decía recordando que no se había presentado con Megumi. El cual asintió con tranquilidad. Megumi, un gusto. Decía mientras miraba nuevamente la cafetería del lugar. Al entrar, fueron recibidos por Haruko. La cual al ver a su padre y al que anteriormente habían llevado al hospital, se emocionó y fue con ellos. Haruko, papá. Qué bueno que estés bien. Y tú, me alegra tanto que estés mejor. Te veías hecho un desastre cuando te encontramos. Decía con una pequeña risa mientras saludaba amigablemente a el pelos de pincho. Megumi cuando vio a la chica, abrió los ojos con impacto y confusión, su apariencia era casi idéntica a la de su hermana Tsumiki, mismo peinado, un poco menos alta. Ojos diferentes, pero la cara parecida, el parecido era brutal. Estando bastante confundido solo pudo decir. Megumi, Tsumiki.
Decía atónito, confundiendo a Haruko y Kenzo, los cuales miraron a Fushiguro confundidos. Haruko. ¿Tsumiki? ¿Qué es eso? Yo me llamo Haruko, es un gusto. Decía con tranquilidad sin entender a qué se refería el chico con Tsumiki. Megumi al escuchar sus palabras rápidamente reaccionó y se tocó la cabeza un poco negando con esta. Fushiguro. No es nada, lo siento. Solo es que te pareces a alguien que conozco, es todo. Decía mientras suspiraba calmándose levemente. Aunque en su mente la imagen de su hermana se reflejaba en todo momento en la chica, como si en realidad estuviera viendo a su hermana y no a otra chica en realidad. Luego de unos cuantos minutos Haruko y Kenzo hablaron entre sí, explicándole Kenzo a su hija de que ahora en adelante Megumi trabajaría en la cafetería con ellos dos. Ya que el chico no tenía un hogar ni familiares en la ciudad donde lo pudieran hospedar. Haruko al escuchar la historia de Megumi se sintió mal y triste por el chico, con una edad igual a la suya, fue suficiente para que ya le hayan pasado varias cosas feas. Se acercó a Megumi y le dio un pequeño abrazo cálido y suave, cosa que desconcertó a Kenzo y sorprendió un poco a Megumi. El cual miró de reojo a la chica a la cual habló. Haruko. Lamento que hayas tenido que pasar por tanto en tan poco tiempo, Fushiguro. Pero espero que mientras estés aquí en lo que consigas un hogar donde puedas estar cómodo, te sientas bien estando aquí en nuestra cafetería. Decía con amabilidad y calidez que le dio una extraña sensación de calidez y reconfortación al hechicero, el cual por la extraña sensación de calidez no respondió, solo asintió lentamente con la cabeza. Kenzo miraba la escena con una pequeña sonrisa mientras una pequeña risita se le escapaba. Luego de eso, padre e hija le explicaron a Hechicero cómo funcionaban las cosas de la cafetería, él sería el que tome los pedidos, Haruko la cajera y Kenzo el cocinero. Megumi no tenía problemas, después de todo era una tarea simple, aunque por petición propia también se ofreció a limpiar el lugar junto al dúo de padre e hija ya que, así aportaba más. Kenzo le mostró una habitación que tenían en la cafetería, que estaba en el fondo por un pasillo, ya que anteriormente este lugar era un cuarto alquilado el cual pagaron completamente y quedó para ellos, y con el tiempo construyeron la cafetería y se alquilaron otro departamento donde poder vivir. Por lo cual, ahora el encargado de cuidar la cafetería las noches era Fushiguro al quedarse a dormir en el lugar. También le dio una copia de la llave del lugar, tenían 2 llaves para cada uno, y ahora le entregó la llave de Haruko a Fushiguro, el cual agradeció eso. El día pasó rápido, ya era de noche y Haruko y Kenzo estaban guardando algunas de sus cosas para así poder irse a su departamento. Hoy en particular hubo mayor cantidad de clientes, pero eso se debía a que fueron las mujeres que de costumbre. Pero la razón les hizo caer una gota de sudor a padre e hija, ya que se debía a que Fushiguro atraía a varias mujeres por su atractivo. Pero no era algo malo, las ganancias aumentaron de buena manera, así que le debían una al chico. El cual ignoraba con total naturalidad a cada chica que trataba de coquetearlo en lo que anotaba sus pedidos. Fushiguro estaba afuera esperando a Kenzo y Haruko, quería despedirse de ellos antes de que se vayan. Mientras los esperaba, miraba al cielo pacíficamente. Mientras sus pensamientos lo comían internamente. Todavía seguía confundido, dones, villanos, héroes, otro mundo. Todo eso era tan inusual. Además de eso, pensaba en la batalla contra Sukuna, como varios hechiceros murieron en la batalla por querer salvarlo. Peor aún, su maestro y amigo murieron ese mismo día contra Sukuna. Pero, alguna de las muertes se pudieron haber evitado o también pudieron ser vengadas si tan solo él en el momento en que Itadori había logrado llegar a su alma y tenía la oportunidad de sacarlo del control de Sukuna. Él se negó, no quería vivir, quería dejar de existir. La persona que más apreciaba en todo el mundo, la cual era su hermana, había muerto, y por sus propias manos. Aunque también pensaba que, si le hubiera llegado a buscar un sentido más a su vida, como el vivir por Itadori al ser alguien, por así decirlo, importante también en su vida, podría haber terminado con todo en ese momento. Pero ahora por su culpa, no solo su sensei y algunos hechiceros más murieron.
sino que su mejor amigo, otro de los ser querido que tenía junto con su hermana y su profe Goyo, había muerto por sus manos. Ya fuera de sus pensamientos, el chico apretó los puños fuertemente mientras contenía las ganas de quebrar en lágrimas silenciosas por sus acciones y errores. Pero luego Haruko le tocó el hombro sacándolo rápidamente de sus pensamientos. Haruko, ya nos vamos, te encargo la cafetería Fushiguro, ¿sí? Decía confiándole de su confianza al chico en cuidar la cafetería a partir de hoy. Fushiguro asintió mientras veía cómo Haruko y Kenzo subían a su coche y ambos se despedían saludándolo con la mano y con una sonrisa cálida por igual. Luego de eso padre e hija se fueron del lugar dejando a Megumi solo, el cual miraba como cada vez más y más el auto de la familia se alejaba hasta perderse de vista. Megumi dio un suspiro, miró por una última vez la calle por donde se fueron Haruko y Kenzo. Luego de eso entró a la cafetería y cerró la entrada con la llave, para luego irse a su cuarto sin más, donde comenzó a quejarse internamente nuevamente, hasta el punto de sacar pequeñas lágrimas. Mientras decía internamente, perdón Sumiki, perdón Itadori, perdón profe Goyo, perdón a todos. Y así durante varias horas. Time skip. Ya habían pasado varios días desde que Megumi llegó a este nuevo mundo, con el tiempo aprendió rápidamente varias cosas. Por ejemplo, que eran los dones más a fondo, los dones se formaban a los 4 años, era una ruleta de la suerte, donde te podría tocar o un buen poder o un mal poder, a los cuales se les llamaba dones. El 80% de la población mundial tenía estos llamados dones, mientras que el 20% de la población nacía sin uno y se los llamaba sin don. Aprendió más acerca de la profesión de héroes y villanos, de la existencia del héroe número 1 Olmig, el cual era el más poderoso de todos los héroes en ese mundo, y se le conoce como el símbolo de la paz gracias a su gran poder. Con escuchar su descripción se le venía a la mente la imagen de su sensei Goyo, y como él era el más fuerte sobre todos los hechiceros en la actualidad. Así que pensaba que ese tal Olmig debía tener un gran poder para portar ese título del símbolo de la paz. También se informó de una academia llamada WA, la cual era la academia de héroes más prestigiosa de todo el mundo, y la mejor para formar a los futuros héroes que defiendan al país y a los ciudadanos. Sinceramente, esa profesión de ser héroe y ayudar a los demás le daba igual. Él no era un héroe, y porque esté en un mundo de héroes, no significaba que él tendría que serlo. Aunque, también le daba curiosidad. Solo eso, curiosidad. En la cafetería era normal, con varias clientes femeninas pidiendo sus órdenes y mirando disimuladamente al heredero de la chamba. Kenzo usando su don, el cual era crear varias extremidades en su cuerpo, como el tener 3 brazos más en cada brazo, siendo en total 4 brazos en cada lado, los usaba para programar los pedidos, mientras que Haruko cobraba cada pedido. Fushiguro escuchó sutilmente a 2 jóvenes en una mesa separada hablando de algo. El ataque de un villano rinoceronte, el cual había derrotado a algunos héroes y casi mataba a muchos inocentes. Pero algo en particular llamó mucho su atención y lo confundió. Uno de los chicos dijo que un pelirrosa había aparecido en el lugar de la nada y había derrotado al villano como si nada. Uno de los chicos: sigo sin poder creerte esa parte, viejo, en las noticias no mostraron nada acerca de un pelirrosa que haya derrotado al villano. Según las noticias, un héroe lo derrotó mientras la transmisión se había cortado. Chico 2. No tonto, te lo digo en serio. Ese villano rinoceronte fue derrotado por un chico pelirrosa, con algunas cicatrices y la ropa malgastada. Se había escapado del lugar luego de que los héroes que habían llegado lo quisieran llevar con la policía por usar su don sin tener una licencia para héroes. Era un chico de nuestra edad, decía con emoción. Mientras seguían hablando, Fushiguro estaba estático en su situación, escuchando la conversación del dúo, chico pelirrosa, con cicatriz y la ropa malgastada. Esa descripción le sonaba mucho. ¿Acaso ese tipo se refería a su amigo? No, no era posible.
No era posible que Itadori estuviera aquí en este mundo, y si lo estuviera, él debería estar muerto. Fue partido a la mitad por ese último ataque de Sukuna. Fushiguro, Fushiguro, Fushiguro. Megumi reaccionó cuando escuchó cómo Haruko lo llamaba desde el mostrador para tomar los pedidos. Megumi reaccionó y salió de su trance. Igualmente, investigaría sobre ese asunto del chico pelirrosa que derrotó al villano rinoceronte. En la noche, Megumi estaba en el techo del edificio mirando la ciudad, frustrado y cansado. Había estado buscando por internet, por podcast, por las noticias. Pero nada, no encontró absolutamente nada. Todo indicaba que ese chico había estado inventando todo un cuento acerca de un chico que había derrotado a un villano. O también, podrían estar ocultando la verdad. Quizás la policía en un intento de encubrir lo ocurrido tapando todos los medios de transmisión. Era una opción, pero también era una opción que el chico solo intentaba todo. De cualquier forma. Estaba frustrado, había pasado el suficiente tiempo en ese mundo sin estar con la energía maldita activa y así detectar otras señales de energía maldita. Que ya se había olvidado un poco el cómo hacerlo de vuelta. Era frustrante. Entre tanto pensar y pensar, no escuchó unos pasos que se acercaban a su espalda. Los cuales eran de Haruko, la cual se sentó a su lado levemente. Haruko, ¿por qué tan solitario, chico lobo? Decía con sarcasmo y tranquilidad refiriéndose al uso de su lobo. Megumi al fin notó la presencia de la chica y no dijo nada, solo dio un pequeño suspiro. Megumi, ¿qué haces aquí? Pensé que ya se irían con Kenzo. Decía algo confundido. Haruko. No, mi padre aceptó esperar un poco. Yo le pedí eso. Decía con tranquilidad. Megumi ahora la miro de reojo con curiosidad y confusión. Megumi, ¿y eso a qué se debe? Decía con algo de curiosidad. Haruko giró la cabeza y lo miró fijamente con una pequeña sonrisa. Quiero hablar contigo un poco, he notado que has estado más frustrado este día más de lo común. ¿Qué tienes? Preguntaba con calma. Megumi la miró por un momento mientras negaba levemente. Megumi, no es nada, solo un poco de estrés, nada más. Decía tratando de ocultar su frustración. Haruko negó con tranquilidad. Haruko, si crees que eres bueno mintiendo cuando estás mal, créeme, eres muy idiota. Decía con diversión y sarcasmo ya que notaba fácilmente que Megumi le mentía. El cual suspiró con algo de molestia, a veces no le salía el mentir cuando estaba con emociones que lo distraigan. Haruko vio que Fushiguro no tenía pensado hablar con ella sobre lo que lo molestaba. Aunque era de entender, solo llevaba aquí 2 semanas y media, era claro que no tendría la confianza suficiente en ella para hablar sobre sus problemas. Pero no lo forzaría. Dato. Megumi llegó primero que Itadori a este mundo por si quedan dudas. Haruko, ¿sabes? Hablar sobre lo que nos inquieta o hasta cierto punto nos atormenta es bueno, nunca es bueno guardarse todo lo que uno piensa para sí mismo ya que acumulas esa frustración más y más, y luego te desquitas con cualquier cosa que no tuvo nada que ver con lo que de verdad te molestaba. No somos conocidos de meses o semanas, pero puedes confiar en que tienes a alguien que te escuchará y ayudará en lo que pueda para que estés bien. Decía con una sonrisa amigable mientras se paraba y se limpiaba un poco el polvo de su ropa. Para luego despedirse e irse del lugar, yendo con su padre que lo esperaba en el auto. Yéndose del lugar. Dejando a un Fushiguro pensativo y algo confundido. Desde que llegó, siempre le confundió la actitud de Haruko. Era muy parecida a la de su hermana Tsumiki. Siempre que la escuchaba a su hermana Tsumiki. Era tan confuso para él. Pero a la vez, era algo cálido y reconfortante. Dio un pequeño suspiro acompañada con una diminuta sonrisa, mientras luego volvía adentro y cerraba la cafetería y se iba a dormir como de costumbre. Time skip. Ya habían pasado varias semanas más, en las cuales el hechicero seguía buscando y buscando como podía más información sobre ese suceso ocurrido con el chico que derrotó al villano rinoceronte. Aunque seguía sin encontrar nada.
Los exámenes de la UA ya se habían hecho y él no se había apuntado incluso cuando Haruko y Kenzo le rogaban que lo hiciera. No tenía ganas de inscribirse en esa academia en lo más mínimo. Cada vez más y más lograba entrar más en confianza con Kenzo y Haruko, ya les empezaba a tener más cariño ya que ellos eran bastante agradables. Chistosos, honestos y amables. Le agradaban. Durante el tiempo en este mundo llegó a una suposición de que por alguna razón, sus Shikigami Kabali no eran visibles para las personas. En cambio las técnicas de hechicería como envolver su cuerpo con energía maldita, eso Haruko por ejemplo no lo veía. Lo cual era bastante raro y confuso, pero no le dio mucha importancia. Era un detalle sin mucha relevancia para él. Gracias a las constantes charlas con Haruko y Kenzo, y como a la chica le fascinaba el tema de los héroes y eso, supo que las clases de la UA comenzarían en abril. Lo cual tampoco era de su interés. En la cafetería con Haruko y Megumi. Haruko, te lo digo tonto, el festival deportivo es lo mejor de los años. Decía con emoción la chica. Mientras que Megumi miraba su teléfono tranquilamente mientras la escuchaba. Megumi, ¿por qué tanta emoción, si para ese festival deportivo faltan meses todavía? Decía con una ceja alzada. Haruko, ¿qué por qué tanta emoción? Porque ahora con la buena cantidad de dinero que vamos ganando estos meses podremos conseguir entradas para los tres y comprar muchos recuerdos. Decía con estrellitas de emoción en sus ojos mientras daba pequeños saltos de alegría. Megumi, vaya, estás bastante emocionada. Decía con tranquilidad. Mientras era sacudido de los hombros cómicamente por Haruko, la cual lo hacía para calmar la emoción. Kenzo. Oigan ustedes, iré a la tienda a hacer un par de compras, ¿quieren venir? Decía mientras tomaba la llave de su auto. Haruko, yo voy. Decía más calmada mientras levantaba el brazo con emoción. Megumi, paso. Decía con tranquilidad mientras se paraba y estiraba poco. Haruko, bien quédate amargado. Ya que estás limpia el piso, ¿sí? Decía con una risa burlona mientras le daba un codazo amistoso el chico, el cual también le devolvió el codazo. Kenzo, en ese caso, ya volvemos Fusiguro. Decía con tranquilidad mientras le extendía la mano a Megumi para chocar los 5, el cual con tranquilidad aceptó y las chocó. Para luego Kenzo y Haruko dirigirse al auto y irse a la tienda de la cual hablaba Kenzo. Megumi suspiró mientras guardaba su teléfono luego de otra búsqueda sin éxito del sujeto pelirrosa. Ya era abril, las clases de la UA ya habían comenzado hace unos días, aunque como de costumbre no le importaba mucho. Faltaba poco para el festival deportivo del que tanta emoción hablaba Haruko. Aunque lo negara, de tantas veces que la chica le mencionaba sobre ese festival, le generó un poco de entusiasmo también el poder ver ese tan increíble evento según las palabras de la chica. Megumi había terminado de limpiar el piso sin problemas, y se sentó en una silla de la cafetería y miró por los espejos de la cafetería. Por un momento, se le vino un recuerdo de su amigo Itadori. Lo cual lo hizo suspirar, desde que llegó aquí, siempre tenía pesadillas con lo ocurrido ese día en Shinjuku. Soñaba constantemente con Itadori, su profe y lo ocurrido con su hermana. Era como una especie de trauma producto de las consecuencias de sus actos, y un recordatorio constante de lo Sukuna hizo usando su cuerpo. También pensaba algo. Cuando Sukuna se fue de su cuerpo debido a su muerte. Mientras él tenía control de su cuerpo, logró conseguir más información sobre el mundo de la hechicería, ya que al Sukuna ser el mejor hechicero en toda la historia, su conocimiento y uso de las técnicas del mundo de la hechicería eran superiores a cualquiera. Logró entender cómo usar mejor su energía maldita, el cómo hacer una extensión de dominio sin que sea incompleta, y otras cosas más, aunque no pudo aprender o memorizar cómo usar cosas como la técnica inversa ya que esa era una técnica muy avanzada, el que lograba pulir mejor su expansión de dominio se debía a que ya tenía conocimiento de cómo hacerla, y ahora con el conocimiento que ganó gracias a Sukuna logró mejorar su barrera y control de energía maldita. Pero lo que no tenía aprendido era muy complicado.
Mientras seguía pensando para distraerse un poco, ocurrió algo que lo dejó perplejo. Sintió energía maldita. No una sola vez, sentía como si a varios kilómetros de distancia la única señal de energía maldita apareciera un par de veces como si fuera un destello. Rápidamente, estando en shock, se paró de su asiento y salió afuera de la cafetería y miró hacia la dirección de donde sentía la energía maldita. Esa sensación de energía maldita era como si fuera un Black Flash. Pero, ¿cómo era posible? En este mundo no existía la energía maldita y no habían hechiceros, era imposible. A menos que... Sus ojos se abrieron de par en par mientras la emoción y el shock se apoderaban de él. ¿Podría ser posible? ¿Era acaso que las palabras de ese chico de hace meses eran ciertas? ¿Significaba que su amigo Itadori sí había llegado a este mundo? Debía ser, esa energía maldita en destellos eran Black Flash, y eran varios. Solo conocía a una persona capaz de lanzar tantos Black Flash seguidos, era Itadori. No lo podría creer. La emoción era tanta de pensar que ese era su amigo, que rápidamente estaba por usar Anue y ir hasta donde sentía esa energía maldita. Pero recordó que si los héroes lo veían, lo detendrían y le causaría problemas a Kenzo y Haruko. Al recordarlo se molestó, si iba corriendo no llegaría nunca, y esos chispazos de energía maldita ya no estarían en el lugar. La frustración lo consumió, juntó lentamente sus manos en una pose parecida a un ave y estaba por invocar a Anue y ir hacia la dirección de una vez. Pero luego se arrepintió y bajó las manos, apretando los puños con frustración. Iría a buscar en la noche, buscaría en cada rincón de la ciudad hasta encontrar a su amigo. Y sin causarle problemas a sus nuevos compañeros, los cuales eran Haruko y Kenzo. No quería meterlos en problemas por su culpa, ya había causado suficientes daños anteriormente con sus antiguos compañeros y amigos. No quería hacerlo de vuelta ni aunque sea lo más mínimo. Miró hacia la dirección en donde había sentido los destellos de energía maldita, y como estos habían parado hasta no sentirse más. Frunció el ceño levemente mientras luego, entraba a la cafetería y esperaba a que fuera de noche para comenzar su búsqueda. Las horas pasaron, Haruko y Kenzo habían vuelto de compras, habiéndole traído un par de recuerdos para el chico y sus animales. Ya que de vez en cuando cada que invocaba a Caballo Nue, Haruko los trataba como mascotas, ganándose el cariño de ambos Shikigamis. Cuando le trajeron sus recuerdos, padre e hija como de costumbre se despidieron de Megumi con un saludo y un abrazo de parte de Haruko, para luego irse ambos en auto a su departamento. Fushiguro, cuando los vio irse, rápidamente entró a su habitación y buscó un abrigo negro con toques blancos, zapatillas blancas deportivas y un pantalón negro a juego con el abrigo. No tenía otras prendas que le sirvieran para pasar oculto en la noche que esas. Se estaba comenzando a arrepentir del no ir de compras con Haruko y Kenzo. Pero luego de sus quejas internas, el pelos de erizo salió de la cafetería, cerró esta con las llaves y también puso las puertas metálicas para más seguridad. Y sin que nadie lo viera se fue a un callejón oscuro, donde invocó a Anue para luego subirse en este. El tamaño del Shikigami había aumentado desde su llegada, era lo suficientemente grande para poder cargar a Fushiguro en su espalda y con algo más de esfuerzo a otra persona de su mismo peso. El hechicero comenzó a volar sigilosamente por la ciudad en busca de señales de energía maldita sin descanso. Pasaron las horas y la ciudad se mantenía tranquila, con la cálida brisa del viento fresco de la noche. La luna brillante y algo cubierta por las nubes oscuras. En un edificio en lo alto se encontraba Fushiguro descansando con Nue a su lado, suspirando con algo de frustración. No había sentido absolutamente nada de energía maldita en ningún momento, comenzaba a frustrarse más y más. Hasta que recordó algo. El festival deportivo. Conocía bien a Itadori, algo tan llamativo y especial como eso. Era un lugar donde seguramente iría Itadori, dio una pequeña sonrisa de emoción y esperanza, era su mejor oportunidad de encontrar al pelirrosa. Y esperaba que así fuera.
Aunque, eso tampoco era para asegurarse al 100%, seguiría buscando por la ciudad cada noche hasta que llegue el festival deportivo. Sin más, se subió encima de Nue, comenzando a volar por la ciudad, sin ser detectado por ningún héroe nocturno por suerte. Fin de OVA.